Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos de nuestra revista de Bible Today and Forever. Gracias damos, Dios, en esta tarde, porque tu misericordia y tu amor nos ha guardado y nos ha dado la oportunidad de un día más poder entrar en los hogares de mis hermanos y amigos y así llevar la eterna, gloriosa y bendita palabra de tu Hijo amado Jesucristo. Continuando con el tema, yo mismo iré, de Lucas 4, del 1 al 13. Hacemos una pequeña, o damos unas cuantas pinceladas para entrar en el tema o la continuación de este tema en su segunda parte. Estuvimos viendo de un expositor o un pensador francés que dice que al tú meterte, al sumergirte en la palabra de Dios, en los evangelios, en el contenido de las Sagradas Escrituras, es como dice él aquí, es como una exigencia, es como algo terrible y a la vez dulce, como el mismo Dios, dichoso el que se extravía, es la palabra que busco, dichoso el que se extravía en este mundo, en este bosque de luz, porque a tú extraviarte en este bosque de luz, oye, te vas a extraviar, porque cuando uno se extravía en algunos lugares, tú te sientes, aunque te haga luz del día, tú te sientes perdido. Pero cuando tú te pierdes en un bosque de luz, en donde tu mente, tu cuerpo, tu espíritu se ilumina y se llena de bien para el uso tuyo y de otros, qué bueno es y qué provechoso es. Y aquí lo podemos ver a través de lo que dice este hombre. Y después estuvimos viendo, según estos escritos que hemos estado trabajando, y vemos cómo el enemigo tienta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y lo lleva a diversos lugares y lo pasa por diversas situaciones con el propósito de seducirlo de una manera sutil, con la finalidad de que él le adore a él. Porque como él fue derrocado de aquel lugar santo, glorioso, y sabe que está plenamente perdido, se encuentra con Jesús aquí en la tierra y quiere engañarle con sutilezas, con la finalidad de que ser engañado, ser metido en pruebas o pasado por pruebas, con la finalidad de que no nos deje ese legado de fidelidad en medio de las circunstancias, en medio de las vicisitudes, en medio de tantas cosas que él pasó y nos dejó a nosotros como legado, que en medio de todas ellas nos demostró que sí se puede. Y pudimos ver también que las tentaciones son un concepto universal, que en todo el globo terráqueo todo ser humano de una manera u otra es tentado. Pero que hay una diferencia entre el creyente y el no creyente en cuanto a la tentación. El ser humano que no teme de Dios, cuando es tentado, decide hacer o no hacer por su propia decisión. Mientras que el creyente, aunque comete errores, piensa en el Señor y piensa si conviene lo que va a hacer o no conviene. Aunque muchos hemos sido tentados y hemos caído en la tentación, y gracias que Dios nos perdona, pero Dios a través de su Hijo no ha dejado ese legado de que Cristo vino a esta tierra, padeció y sufrió, fue puesto a prueba para demostrarnos a nosotros que aunque es universal la prueba, podemos superarla cuando nos metemos con Dios a través de su palabra y de la oración. Y continuamos con el tema en este día, esperando de Dios poderlo terminar. Y quedamos ¿qué es lo que vemos con los ojos? Vemos en primer lugar a Jesucristo sereno, fortalecido espiritualmente, por la oración, por las tentaciones de Jesús. No nos son tentaciones raras. Vemos que las tentaciones del Señor Jesucristo no nos son raras, porque Él fue tentado y nos dio ese legado para que nosotros en medio de ella pudiésemos ver
que podemos llegar a la tentación y podemos ser victoriosos en medio de ellas. Experiencias humanas, tener hambre es una experiencia muy humana. Sentir deseos de ser honrados y apreciados es también un sentimiento muy humano. El querer influir, el tener poder sobre los demás, es algo que va muy con la psicología humana. ¿Y por qué no decirlo? Tú y yo, como todo ser humano, tenemos muchas veces el deseo de que la gente nos mire, de que la gente nos valore, de que la gente nos dé el lugar que nosotros entendemos que debemos tener. Pero a Dios, digo a Jesucristo, ¿se lo dieron? No. Entonces, si a Él no se lo dieron, ¿por qué tenemos que esperar que a nosotros se nos dé? ¿Y por qué caer en la tentación de porque no se nos da actuar de la manera inapropiada? No, todo el contrario. Jesucristo no hizo eso. Y nos está dejando ese legado para que nosotros no hagamos lo que el mundo y el mismo diablo quiere que hagamos. El diablo es muy sutil, como dice muy bien a los hombres el diablo es muy sutil, conoce muy bien a los hombres y los tienta con una gran habilidad. Trató de entrar con grandes habilidades en el alma humana de Jesucristo para tentarlo. Este entra con una condicional. Si eres hijo de Dios, porque yo no estoy muy seguro, pero si tú crees que eres hijo de Dios, Satanás provoca a Jesús en su condición humana, creando en él duda de si es o no es hijo de Dios. Muchos podrán tener controversia conmigo en esta parte, pero si verdaderamente analizamos un poquito esta parte, Él no está diciéndole tú eres el Hijo de Dios. Él está poniendo en duda que Él es. Y está poniendo, podríamos decir, en la mente de Jesús. Yo no sé si tú estás seguro que tú eres hijo de Dios, pero yo no lo estoy. Si tú eres hijo de Dios, entonces aquí hay una duda para que tú dudes. ¿Cuántas veces el enemigo no ha puesto duda en tu vida y en la mía? Como la puso en este momento, como lo vemos en los versículos, o lo vamos a ver. Él aquí nos enseña que nosotros podemos caer o no caer, va a depender de ti y de mí. Quiere provocar y crear en Jesús perplejidad. No se atreve a negarlo. Eso es algo importante que debemos de ver. Él no niega que no es hijo de Dios, pero tampoco asegura tú eres el hijo de Dios. Tampoco a decir abiertamente tú eres el hijo de Dios. El diablo esperaba de Jesús que tuviera una reacción tajante como humano, algo así, para que tú veas que yo sí soy el Hijo de Dios, para que tú veas que yo puedo, para que tú veas que en mí hay poder. Eso era lo que el enemigo andaba buscando del Señor Jesucristo, que Él, sabiendo que Él era Dios, que tenía todo ese poder, le demostrara que Él era. Ahí la parte humana iba a perder valor, porque iba a sacar el poder, la grandeza que Él tiene como Hijo de Dios. Pero no, mi hermano y amigo, no lo hizo. No, la respuesta de Jesucristo es fruto de su tiempo en oración. No solo de pan vive el hombre. Esta es una frase del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 8:3, Jesucristo se ha metido en el mundo de Dios y le resulta de lo más natural vencer la tentación con la oración, con la palabra de Dios. En Deuteronomio 8:3 podemos ver que el Señor usa este versículo del Antiguo Testamento para refutar la postura de Satanás. Porque aquí, como le he dicho anteriormente, Él está siendo tentado para que Él pueda como sacudirse y decirte, mira, tú sabes que tú no eres nadie y que tú sabes quién yo soy. Tú quieres que verdaderamente yo te demuestre quién yo soy, porque esa era la intención de Satanás.
Pero Jesucristo no vino a eso. Jesucristo vino a tomar la actitud del siervo, a padecer y a sufrir, para que tú y yo entendamos, bendito sea Dios, para que tú y yo entendamos que nosotros estamos llamados a padecer y a sufrir como Jesucristo sufrió. Otro recurso es la mentira y el engaño de Satanás. Te doy. ¿Quién es Satanás para darle al Dios del cielo, al Hijo del Creador, al Todopoderoso? Te doy todos los reinos de este mundo, si postrado me adoras. Pensemos una milésima de segundo. ¿Qué necesita el Hijo de Dios si tiene todo en sus manos? Pero en este momento, la parte humana estaba siendo tentada. La parte humana de nuestro amado Señor estaba puesta a prueba. Y yo te pregunto, hoy, ¿cuántas veces eres tú puesto a prueba? ¿Y a cuántas de ellas tú le has dicho que no? Es la misma tentación que usó con Adán y Eva. Adán y Eva cayeron. Cristo, el nuevo Adán, venció. Es la misma mentira, la misma habilidad, la misma técnica. ¿Cuántas veces nos engaña Satanás? Jesús, que estuvo gran tiempo en adoración, supo vencer y nos enseña dos elementos importantes: la oración y una buena respuesta en el momento que el tentador venga a nuestras vidas. La oración y una buena respuesta cuando el tentador viene a nuestras vidas. Jesucristo duró 3 años su ministerio de evangelizar, de enseñar, de preparar a los discípulos, de caminar por las calles, llevando el mensaje, a veces hasta sin hablar, con el solo cruzar de él, era predicado el evangelio. Él fue llevado, acabadito de salir de su bautismo, fue llevado al desierto, fue tentado por Satanás. El tentador, el que te tienta hoy, el que te tienta mañana, el que no duerme. Jesucristo fue probado como ser humano, como hombre, porque era mitad Dios y mitad hombre, y en la parte humana él fue tentado con el propósito de que hoy no hubiera un fundamento, una base en la cual tú y yo no nos podamos sostener. Y hoy podemos entender que Él lo pudo lograr. Y nos insta a ti y a mí a que lo hagamos. En el contexto teológico, Teodios, ¿qué misterios podemos vislumbrar en las tentaciones de Jesús? En primer lugar, que el Hijo de Dios sea tentado. Jesús, el hombre, y como hombre se comporta a la altura de la humanidad. Bendito sea Dios. Hambre, sed, pero no solo es el hombre el tentado, es también la parte divina, la parte de Dios. Es el Hijo de Dios a quien tentaba Satanás. Es tentado el hombre en su parte humana, pero también la parte divina, si hubiera sido tentada, hubiera perdido el valor para cual vino esta tierra, para darnos vida y para llevar el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros. Pero si él hubiera tentado o caído en la tentación, no hubiera podido librarnos del pecado, porque se hubiera hecho pecador. Por eso, gracias Dios y gracias Cristo
por haber podido mostrarnos a nosotros que sí podemos vencer la tentación. Pero digo yo, qué atrevimiento el de Satanás tentar al Santo, al Señor, al Omnipotente, personificado en Jesús. ¿Cómo no se va a atrever Él a tentarnos a ti y a mí? Si se atrevió a tentar al mismo Hijo de Dios, ¿qué no intentará hacer a cualquiera de nosotros? Si a Cristo, que vino a este mundo a pagar el precio de la muerte eterna tuya y mía, Satanás perdido quiso tentar al Hijo de Dios, a ti y a mí, que somos criaturas creadas por Dios, ¿qué no hará? ¿Qué no hará? Pero qué lindo es Dios, que envió a su Hijo a darnos el testimonio fidedigno de pureza, de santidad y de fuerza y poder para vencer. En segundo lugar, podemos ver que las tentaciones la tentación no es un pecado. Isabel, ¿qué fue lo que tú dijiste? Léelo de nuevo. En segundo lugar, podemos ver que la tentación no es un pecado. No es pecado la tentación. Más bien es una ocasión para madurar. Por lo tanto, no hay que tener miedo a la tentación. Si el diablo se atreve a tentarnos, nosotros hemos de tener más osadía en nuestra vida al lado de Jesucristo, de su amor frente a la tentación. También en el plano del misterio, Cristo vence la tentación, pues no pecó. El pecado no es nada. Lo malo es pecar. La tentación a la hora de la verdad. La tentación llega a todo ser humano. Todo ser humano, como le dije al principio, las tentaciones son universales. A todos nos llega. El pecado a todos nos llega. Pero el acto de consumación es lo que nos destruye. Cuando nosotros del pecado a consumar, pasa entonces a concebirse, a producírsele, a darle vida a lo que no tenía. Todo lo que queda en pecado, sin consumación, se queda en pecado, no pasa de ahí. Pero cuando tú haces eficaz ese pecado, ahí está todo dicho. Vienen las dificultades, vienen los dolores, vienen las amarguras, vienen las tristezas, viene el sufrimiento. Cuántas cosas tú te puedas imaginar. Pero mientras simplemente la palabra quede en pecado, sin consumación, no sea pecado. No es pecado. Porque el enemigo tentó a nuestro Señor para que pecara, pero Él no pecó. No se consumó el pecado. No hay pecado. Cristo vence la tentación para demostrarnos a nosotros también que podemos, si seguimos sus pasos. En Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulaciones, aflicciones, dificultades, contiendas, todo tipo de situaciones. Pero hay un pero. Confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Cristo nos está dando esa brecha. Confiad, yo he vencido al mundo. En medio de esas dificultades todavía hay oportunidad. Pero qué lindo es cuando no llegamos a cometer el pecado. Si cometemos pecado, tenemos un abogado que nos defiende, porque nos arrepentimos y nos apartamos. Pero qué lindo es cuando podemos practicar las virtudes de nuestro Señor, que en medio de todas las situaciones, en medio de todas las tentaciones, en medio de todos esos pecados deseables, Él no pecó.
se mantuvo fiel a la promesa que le dijo al Padre: heme aquí, envíame a mí. Cristo ha vencido la tentación en ti y por ti. Fue tentado no solo en el hombre, sino en el prototipo de la humanidad. Así como en la cruz Él es el hombre que abraza a toda humanidad y la salva, así en la tentación vence todas las tentaciones de la humanidad. En el momento de la tentación, Dios nos ama. En el momento de la tentación, Dios no ama menos a Jesús. ¿Por qué lo hago así tan pausadamente? Porque quiero que lo oiga y lo entienda bien. Lo leo una vez más. En el momento de la tentación, Dios no ama a Jesús. Tampoco le abandona o se olvida de Él. Él toma la decisión de venir a sufrir por nosotros y pagar un precio, pues para enseñarnos que aún en medio del dolor y del sufrimiento, el temor, Él tomó una decisión: ser obediente al que le dijo: envíame a mí. Y fue por ti y fue por mí. Vayamos a la escritura y vayamos a leer en Lucas 4. Lucas 4, sus versículos del 1 al 13. Lucas capítulo 4, sus versículos del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuales tuvo hambre, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pues Jesús le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todos los reinos. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Y tú, postrado, me adores, todos serán tuyos. Adórame, que te voy a dar todo. En la vida vemos cantidades de personas que quieren llegar a niveles muy altos, que por su propia personalidad creen que no pueden lograrlo, y le dan su alma al diablo para tener esa pompa y esa grandeza. Y es verdad, llegan a lugares muy altos, se ven en los lugares más encumbrados, todo el mundo los aplaude, todo el mundo los glorifica, todo el mundo los exalta, pero un día se caen. Un día el diablo pide su alma y no hay otra cosa, porque él, mientras te está dando, te pide y tú le das de lo que él te pide. Pero llega un día que te pide tu alma, la alma del ser amado tuyo. Tú no se la quieres dar y te quita la tuya y te quita la de él. Dime, ¿dónde está el beneficio de esa alabanza? Si terminas de la peor manera. Y no hay que poner nombre de personas, porque tú y yo conocemos millares y millares de personas
que han entregado su vida y su alma a Satanás para tener pleitesía del ser humano, y al final su vida termina pobre, lamentablemente, de manera catastrófica. Aquí el enemigo, creyéndose más que el Hijo de Dios, le dice: dile a estas piedras que se conviertan en pan. Dios, Jesucristo le dice: no solo de pan vive el hombre. Subió a una montaña elevada y allí le dice: tírate, porque a los ángeles tiene. Al Señor tu Dios adorará y a nadie más, porque él quería la adoración del Hijo de Dios. Y aquí vemos que el mismo Señor le dice: te equivocas. Al único que yo voy a adorar es al Dios del cielo, porque es el único que merece nuestra adoración. Y le lleva el diablo al monte y le mostró en un momento todos los reinos y de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré todas esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero se la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a él solamente servirá. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, todavía no se cansa, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Fíjese qué ágil, qué sutil, pero qué agallas. Aquí él está citando la palabra de Dios. Aquí él está usando textos bíblicos para seducir la parte humana de nuestro Señor Jesucristo, para que partiendo de ahí él decida o no decida oír y llegar a esa posición ya no de tentación o de pecado, sino de una consumación del pecado. Y en las manos te sostendrán, para que no tropiecen con tu pie en piedra, para que la piedra no te toque, para que no te haga daño, porque él te va a cuidar, porque tú eres la niña de sus ojos. Pero Jesús, como estábamos leyendo anteriormente, lleno de la palabra de Dios, lleno de mucha oración, le responde. Le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí voy a hacer un alto. A Jesucristo, al Hijo de Dios, al que vino a este mundo a salvarnos a nosotros del pecado eterno, que murió en una cruz por todos nosotros, llevando en ella el pecado de la humanidad, el diablo le dice que se apartó de él por un espacio de tiempo. Eso quiere decir que si había otra manera de provocarlo, lo iba a provocar. Y si nos vamos a otros versículos de la Biblia, podemos darnos cuenta que sí lo hizo. Cuando lo tentó con ¿cuál pongo? La historia de cuando él le sacó el demonio, los demonios los tiró en los cerdos, que lo echaron de allí. Ahí él fue tentado a querer hacer y actuar como lo que él es, pero él no, él actuó con la sabiduría divina, con el cuidado que le corresponde, y hizo las cosas en la medida que Dios le había plautado que hiciera, porque el Padre y él tenían una completa comunión, porque la comunión tuya y mía con el Padre es la oración y la lectura. Eso mismo hacía el Señor Jesucristo, y aquí lo podemos ver por un espacio de tiempo. A veces en nuestras vidas llegan temporadas, ¿cómo decirlas? No te rías, porque tú sabes que son verdad. ¿Cómo nos vemos? Nos queremos arropar y ni siquiera sacar la cabeza.
de las dificultades y las situaciones difíciles que llegan a nuestra vida. Queremos tirar la toalla y soltarlo todo. Porque no soportamos más las situaciones que estamos viviendo. Más. Jesucristo dijo: Padre, envíame a mí, yo iré. Y dio su vida por ti y por mí. Padeció y sufrió, como dice en Lucas 4, del 1 al 13. Fue puesto a prueba. Fue vituperado por los judíos. Fue maltratado. Fue golpeado. Fue lacerado. Y no enmudeció. No abrió su boca. Fue como un cordero al matadero para pagar el precio por ti y por mí. Murió en una cruz del Calvario como vergüenza por un pecado que no cometió. Bendito sea Dios. Y ahí, como quiera dice la Escritura, que por un espacio de tiempo Satanás dejó, como quien dice, descansar a Jesucristo. Contigo y conmigo no hace lo mismo. ¿Cuántas veces estamos en gozo, en alegría, alabando y glorificando al Señor? Y creemos que ya los malos tiempos no vienen y de un momento a otro, ¡zap!, llega esa cosa ahí inesperada que tú no sabes ni de dónde viene. Pero muchas veces tú sabes porque tú la has cometido. Y crees que porque tenemos un Dios de misericordia y de amor no nos va a pasar nada. Pero ahí está el pecado. Ahí está el pecado. Consumado, pagado. Un precio que pagar. El pecado no se consume. No hay manera de demostrar que pecaste. No hay cómo pagar un pecado. Y como quiera sufrimos y padecemos. Porque otros lo hacen y pagamos por ello. Pero Cristo lo pagó por ti y por mí. Hemos estado o estamos nosotros dispuestos a pagar el precio por el cual Cristo nos enseñó para vivir aquí esta tierra. Estamos en la condición, tenemos la visión de ser capaces de no ser pequeños Cristos, sino imitar a ese gran Cristo. Ay, cuesta, pero Él nos espera hacerlo. Él demanda de nosotros que lo hagamos. Él confía en nosotros para que lo hagamos. Él cree en ti y en mí, porque nos considera sus hijos, nos considera sus hermanos. Que Dios nos ayude a mirarnos en el sufrimiento de Cristo y a vivir y esperar y a confiar y a esperar en Él, no importando cuál sea la condición y la situación. Que esta meditación, mi hermano, amigo, cale en tu vida y en tu corazón. Piensa por qué vives, por lo que pasas y qué Dios está demandando de ti. Y cómo ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame a poder llegar a donde tú me envías y hacer lo que tú me envías a hacer. Ayúdame, porque en mi parte humana me hace difícil, pero en la parte espiritual estoy luchando para hacer como tú me pides. Tu hermana y amiga Isabel Pinales, en nuestra revista de Bible Today, te dice: Cristo padeció por ti, ahora nos toca a nosotros padecer por Cristo. Dios te bendiga.